tema que voy a comenzar a tratar es perforaciones. Vamos a hablar de la definición, etiología, diagnóstico, clasificación, epidemiología, pronóstico, alguna presentación de casos clínicos y el tratamiento respectivo. Cuando hablamos de perforaciones, perdón, un minutito. Perforación es catalogada como la comunicación anormal entre el espacio pulpar y los tejidos perirradiculares, de acuerdo al glosario de términos justamente de la Asociación Americana de Endodoncia. Se puede producir desde un punto de vista de la patología por reabsorción, pero también puede ser un proceso iatrogénico, producido cuando estamos realizando el tratamiento del conducto radicular o cuando el rehabilitador está haciendo una preparación inapropiada para poste y lamentablemente comete una iatrogenia. Lamentablemente es una complicación muy frustrante. Hay que también reconocer que puede darse preoperatoriamente en el momento perioperatorio del tratamiento de conductos o, como bien mencionamos, en el proceso postoperatorio cuando estamos hablando de la preparación para el poste. Nadie quiere que se presente una perforación. Lamentablemente, cuando esto ocurre, este proceso patológico puede ocasionar daño sobre el ligamento periodontal y en algunos casos también llega a producir lamentablemente pérdida ósea. ¿Qué cosa dicen los estudios epidemiológicos? Que en el 53% de los casos está relacionada la perforación al tratamiento prostodóntico en el momento de querer rehabilitar la pieza. Pero también hay que reconocer que hay un 47% bastante alto de que este procedimiento, lamentablemente iatrogénico, se produzca durante el tratamiento del conducto radicular. Estudios como los de Igor Tesis, en los cuales analizaron 2.002 pacientes en un estudio retrospectivo, ellos llegaron a examinar 56.175 dientes, de los cuales 5.048 tenían tratamientos de conductos. De estos 5.048, en 116 piezas dentales hubo perforación. En el trabajo de Tesis y Rosenberg se puede ver que el 5% de los casos en que se hizo tratamiento de conducto, los pacientes tuvieron perforaciones. La edad promedio estuvo en los casos con perforación alrededor de los 41 años, con una desviación estándar de 15 años, y aproximadamente 35.85 con una desviación estándar de 15, también para las personas que se realizaron el tratamiento y no tuvieron perforaciones. Las perforaciones pueden ser crestales, apicales, coronales. En este caso vemos que 81 perforaciones se realizaron de las 116, a nivel crestal 38 y a nivel apical 43. Sabemos que cuanto más amplias, más perjudiciales, pero se produjeron 37 crestales que eran amplias y se produjeron 28 apicales que eran amplias. No quiere decir que las pequeñas crestales o apicales no produzcan daño periodontal. Estamos viendo que felizmente en pequeños casos, en el caso de las perforaciones crestales, pero sí tenemos 15 que representan un 46.9% de casos apicales que también siendo pequeñas llegaron a producir pérdida ósea. Naturalmente, con las que más cuidado tenemos que tener son con las amplias y crestales, que son las que en general causan la mayor cantidad de daño. Cuando vemos el trabajo de Tesis y Rosenberg y analizamos en qué piezas dentales se dan los mayores casos de perforación, observamos que en el 54.31%, 63 casos se dieron en molares inferiores, seguidas justamente de incisivos anteriores o piezas anteriores, premolares superiores y también en un menor número, 10.34%, en molares inferiores. Lo más resaltante es que más de la mitad de los casos porcentuales se llegaron a producir en molares inferiores. Comencemos viendo casos clínicos.
Esta es una paciente de 54 años de sexo femenino que viene de Lima, es casada. Ella en el motivo de consulta indica que viene para que se curen sus dientes y hacer el cambio de su puente. En los antecedentes sistémicos vemos que 3 años atrás, en el 2011, hizo su visita al dentista para hacerse curaciones. En octubre del 2014 ingresó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para un tratamiento integral y en enero del 2015 es transferida al área de endodoncia para un tratamiento especializado. Ella refiere cepillarse los dientes 2 veces al día y como antecedente médico vemos que tenía gastritis y que era alérgica a la epinefrina. Revisando la radiografía panorámica, vemos un premolar superior, primer premolar, que tenía un gran compromiso periodontal, motivo por el cual prácticamente esta pieza fue extraída. Acá podemos observar, después de la extracción, que se está planificando el tratamiento del sector anterior, se va a cambiar el puente del sector anterior, la paciente ha referido molestias en el incisivo central, motivo por el cual después de retirar el puente y colocar el provisional, es derivada al área de endodoncia para tratamiento especializado. Ella llega con esta radiografía, las pruebas indican que tiene fuerte dolor al frío, dolor a la percusión vertical, y el diagnóstico pulpar fue de pulpitis irreversible y su diagnóstico periapical, periodontitis apical sintomática. Previa anestesia se retira el provisional, con aislamiento absoluto se procede a hacer la apertura cameral y, cosa extraña, apenas se introduce la lima, empieza a marcar rápidamente el localizador apical que estábamos a nivel del ápice. El alumno se percata de esto, llama a su docente, el cual le indica, bueno, no retires la lima e inmediatamente toma una radiografía. La radiografía nos muestra lamentablemente esta imagen que ustedes están viendo acá. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que está escrito en la literatura, cuando lamentablemente se produce una perforación, inmediatamente vamos a tener sangrado profundo en la zona lesionada, dolor repentino, algo que no refirió el paciente. El localizador apical electrónico rápidamente va a marcar, sin que lleguemos a la longitud de trabajo que hemos previamente establecido en la radiografía inicial, como que estuviéramos en el ligamento periodontal. Pero también hay que hacer para fines del tratamiento la evaluación del estado periodontal, evaluar si hay presencias de tractos sinuosos o si hay dolor a la percusión. En nuestro caso, sabemos que había un dolor a la percusión previo, no había tracto sinuoso, el estado periodontal era bueno, no habían bolsas, pero sí se cumplía que hubo sangrado, hubo dolor repentino pequeño, leve, y el localizador apical sí marcó rápidamente que estábamos fuera. Desde el punto de vista radiográfico, es conveniente tomar radiografías ortorradiales y radiografías anguladas. Es importante determinar la presencia de una imagen radiolúcida si es que está asociada y junto a la zona de perforación, porque esto podría determinar una zona de infección. Autores como Tesis y Fuss y Martin Trop clasificaron las perforaciones radiculares si es que estas eran recientes o si es que estas eran antiguas. Recientes si es que yo la he producido cuando estoy trabajando, antigua cuando me la envía un colega o un rehabilitador u otro dentista indicándome que se produjo una perforación y ha pasado un tiempo. Con respecto al tamaño, se clasifican en pequeñas y grandes. Pequeñas, generalmente las que trabajamos y se producen con una lima. Grandes, cuando al querer hacer la apertura, por lo general estamos haciendo una perforación con una fresa, o cuando estamos trabajando dentro del conducto radicular con una fresa Gaze o una fresa para preparar el retiro del material gutapercha, queriendo preparar el conducto para recibir un poste, y se produce también una lamentable perforación. Y de acuerdo a su ubicación, estas pueden ser coronales, si es que están en la parte de la corona, y pueden ser dentro de la raíz, en realidad estar ubicadas en el tercio cervical, medio y apical. Las que están dentro de la cresta, muy cercanas a la cresta, es la zona muy crítica. En el caso nuestro, estamos viendo que era reciente, que era grande y que además era crestal.
En este momento van a ver un video de cómo manejamos nosotros el caso de las perforaciones. Este video es hecho en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esa época estaba rotando con nosotros el doctor Fernando Córdoba, Malca, Fernando Córdoba. Hay que ver si esa zona está o no contaminada. Es necesario retirar el tejido de granulación. Es importante lograr hemostasia. Colocamos justamente algodón, gutapercha o puntas de papel con la finalidad de que el material que vamos a utilizar para el relleno no se introduzca en los conductos previamente preparados. Una vez que hemos retirado el tejido de granulación y hemos hecho la decontaminación lavando con hipoclorito, estamos en condiciones de colocar el agregado de trióxido mineral. Recuerden que previamente hemos eliminado el tejido de granulación hiperplásico e hipervascular, y si logramos hemostasia, estamos colocando el material. De lo contrario, estamos colocando hidróxido de calcio. También, si no es reciente, si es que es una perforación antigua, adecuamos el medio colocando hidróxido de calcio y en una sesión posterior recién colocamos el agregado de trióxido mineral. Acá estamos llevando el agregado de trióxido mineral y estamos haciendo una compactación de él. Cuando no existe un tope, podemos utilizar una matriz. Esta puede ser a base de hidróxido de calcio, puede ser también a base de colágeno. Procedemos agregando más cantidad de MTA hasta lograr una compactación de toda la cavidad. Los conductos naturalmente estaban previamente instrumentados. Siempre me preguntan la concentración del hipoclorito. Uno puede utilizar hipoclorito de baja concentración o de mediana concentración. Diferentes autores utilizan diferentes concentraciones sin que esto signifique un problema. En cuanto al material utilizado, naturalmente en este momento materiales biocerámicos, MTA o materiales similares como endosequence o bicicillar. Sin defecto óseo y sin barrera, colocamos de frente el MTA y si lo necesitamos, apósito previo de hidróxido de calcio o matriz de colágeno. En la segunda cita, volviendo a nuestro caso clínico, nuevamente colocamos anestesia, se retira el provisional, se hace el aislamiento, se retira el aislamiento absoluto, se mejora la apertura cameral, naturalmente esta vez con magnificación. Eso nos permite obtener esta longitud de trabajo, pero también nos permite ver realmente cómo ingresó la fresa y el camino que había seguido. Se establece la longitud de trabajo, se realiza la medicación respectiva colocando hidróxido de calcio y se produce hacer el desgaste compensatorio para colocar agregado de trióxido mineral. Sobre él se deja un algodón humedecido con suero fisiológico y se sella provisionalmente el conducto. El agregado de trióxido mineral es un cemento de silicato. El fragua en presencia de humedad es biocompatible con los tejidos, tiene una gran acción antimicrobiana y lo más importante, estimula las células del sistema inmunológico e induce a la formación de tejido mineralizado. Posteriormente, en la cita que continuamos, estamos haciendo la preparación del conducto radicular. Esta vez preparamos con hipoclorito al 2,5 de DTA. Estamos haciendo la conductometría, la conometría, la obturación correspondiente. Acá tenemos la paciente 2 meses después, podemos ver inclusive el control del año, donde al haber sido derivada rehabilitación oral, colocaron el espigo correspondiente y podemos ver que el periodonto adyacente a la parte de la reparación está evolucionando favorablemente. 3 años después, nosotros en el control vemos la formación de la imagen del ligamento periodontal inclusive, adyacente a la zona donde habríamos colocado el agregado de trióxido mineral. El conducto se encuentra perfectamente preparado y rehabilitado
Sin embargo, apareció en la zona adyacente al final del espigo un área radiolúcida que nos llamó la atención. Hablamos con la paciente para tomar una tomografía y de paso que hacíamos nosotros el control de esta zona, podíamos verificar qué es lo que estaba ocurriendo a nivel apical o a nivel del tercio apical. Clínicamente, la paciente se encuentra con tejidos estables, en condición saludable. Sin embargo, acá podemos ver que en el tercio cervical, donde se produjo la perforación, el hueso ha reparado perfectamente. Lamentablemente, observamos una segunda complicación. El espigo colocado a nivel del tercio apical probablemente está generando una nueva perforación, la cual está produciendo ahora una pérdida ósea. Hemos conversado con la paciente, ella quedó en regresar, lamentablemente en las fechas previstas para ya entrar a hacer una segunda intervención quirúrgica, nos agarró la época de la pandemia y ya ella no ha podido concurrir con nosotros y esta intervención secundaria ahora está pendiente. Podemos observar, sin embargo, que 3 años y medio después, la zona de la cresta donde se había producido en el tercio cervical, la perforación está reparado después de la colocación de agregado de trióxido mineral perfectamente. El pronóstico va a depender de varios factores. Debemos recordar, como dice Claudel, que si las perforaciones son apicales o coronales, si son pequeñas, si son recientes, van a tener un mejor pronóstico de si es que estas son al revés, si es que son grandes, si es que no son recientes y realmente si es que están en la zona crestal. Con buen pronóstico, las que son totalmente apicales o coronales, si son pequeñas y si son recientes. Con mal pronóstico, las que son cristales, las que son grandes y las que son antiguas. Trabajos publicados al respecto por Krupp nos dicen, por ejemplo, que no solamente hay que tener en cuenta lo que acabamos de conversar, sino si es que la perforación está en contacto directo con la cavidad oral. Si está presente, acá vemos 4 casos en que la reparación estaba en contacto directo y los 4 casos fueron 100% de fracaso. En los casos en que no estuvo en contacto directo, hubieron 66 casos que representaron el 76,7% que evolucionaron favorablemente y 20 casos que a pesar de no estar en contacto directo, también fueron fracaso y fueron el 23,3%. Claramente los casos que están en contacto directo con la cavidad oral tienen más probabilidad de fracaso. Si existe una imagen radiolúcida adyacente a la zona de perforación, podemos ver que hubo éxito en el 57,8%, pero hubo un 42,2%, 19 casos, que fracasaron por estar adyacentes a una radiolucidez. Cuando este estuvo ausente, el pronóstico fue más favorable, 88,9%. Aunque hubo un 5% de casos que aunque estuvo ausente, también representaron fracaso. Otros trabajos como los de Johannes Menten presentó 2 trabajos, uno en el 2010 y otro en el 2014. Coincidentemente, trabajando en ambos casos con agregado de trióxido mineral, en el 86% de los casos las piezas curaron, tanto en su primer estudio como en el segundo estudio. Él hace resaltar que existen factores preoperatorios como la localización y el tamaño, la técnica de obturación y el número de sesiones, factores posoperatorios como el tipo de restauración y la colocación de un poste, y que es significativa la variable experiencia del operador al momento de colocar el poste. En el largo plazo vemos que los trabajos de Menten nos dicen que aproximadamente entre los 8 años y medio y 9 años tenemos un 86% de casos que van con éxito.
Les recomiendo revisar ese trabajo de Máximo Giovarrucio sobre procedimientos de reparación para perforaciones en endodoncia. Está publicado en EndoEPT ahorita en el 2020 y es muy importante. Van a encontrar ustedes realmente muchas directrices modernas, naturalmente que van a tener que ver con el material, pero lo más importante es esto. Ya nos habían dicho la importancia de las perforaciones laterales, frescas, pequeñas y que sean apicales o coronales para el éxito. Él agrega que las piezas para el éxito también deben estar mínimamente infectadas. Las que están con un gran proceso de infección tienen mayor probabilidad de fracaso. La perforación debe ser accesible. A pesar de que uno disponga de tecnología, como por ejemplo lupas o microscopio, debemos poder tener accesibilidad para poder colocar justamente el material de relleno. Y naturalmente no debe haber presencia de sangrado, ya que este podría interferir con el proceso de reparación. Revisen, por favor, el artículo de Giovarrucio, Tonini y Sabatini. Veamos otro caso clínico. Esta es una paciente de 49 años de edad, de sexo femenino, grado de instrucción superior. Ella viene porque dice en el motivo de consulta, tengo una perforación en el diente. Ella viene transferida del servicio de rehabilitación oral, donde al realizarle el retiro de un espigo de fibra de vidrio en la pieza 1-3, se produjo una perforación. Ellos nos solicitan localizarla, hacer el pronóstico y el tratamiento respectivo y trasladarla nuevamente para que ellos puedan continuar el tratamiento. Nuestra paciente padecía de asma desde los 6 años de edad, por lo que está tomando salbutamol y fluticasona. Vive en casa con su esposo y con su hijo. Presenta gastritis hace 5 años, por lo que toma ranitidina, se cepilla 2 veces al día y fue operada de vesícula 6 años atrás. Cuando revisamos la historia, ella fue evaluada en el 2018 en cirugía y derivada al servicio de rehabilitación oral. En agosto del 2018 se hizo una evaluación integral, diagnóstico y tratamiento en rehabilitación. En agosto del 2018, al retirar el poste de fibra, se produce la perforación y es derivada con nosotros a finales de agosto en la especialidad de endodoncia para el diagnóstico y tratamiento respectivo. Al diciembre del 2018, nosotros llegamos a poder sellar la perforación. Veamos la secuencia clínica. Estamos hablando de esta pieza, el canino, la pieza 1-3. Vemos la pieza 1-3 y vemos cómo en el momento en que lamentablemente se hizo la preparación para el poste, ocurrió este accidente. La pieza 1-3 presenta una respuesta negativa al frío, tiene un dolor moderado a la percusión, no tenemos un problema periodontal, la profundidad del sondaje está dentro de límites correctos, sí tenemos dolor a la percusión vertical moderado, el diagnóstico preliminar es tratamiento de conducto previo y el diagnóstico periapical, periodontitis apical sintomática. Naturalmente, tenemos un caso de perforación. Debido a ello, le recomendamos a la paciente que se realice una tomografía. En esa tomografía de coronal hacia apical, podemos observar acá la perforación que se va hacia distal. Acá llega prácticamente a tocar el ligamento periodontal perforándolo, y acá vemos que se dirige un poco más hacia palatino. Tenemos una perforación que se va hacia distal y luego se va a palatino. Este corte de palatino a vestibular nos muestra prácticamente la zona de la perforación, y en el corte sagital vemos la parte de la gutapercha y la parte más oscura representando la zona en que podría estar la perforación. Bajo anestesia local se retira el provisional, se hace aislamiento absoluto, trabajando con lupas de magnificación, se retira abundante tejido de granulación. Naturalmente empezamos a remover también la gutapercha con una lima Hellstrom número 40. Localizamos la perforación a nivel del tercio medio y hacia distal, y se irrigó con hipoclorito de baja concentración, se secó posteriormente el conducto radicular, se colocó una punta de gutapercha en el conducto principal y se hizo un relleno de hidróxido de calcio a nivel de la perforación.
En la segunda sesión estamos retirando por completo la gutapercha del conducto principal, se determina la longitud de trabajo, se prepara por completo el conducto, se desinfecta y está listo para hacer en la próxima obturado. Se coloca hidróxido de calcio a nivel del conducto y de la perforación y en la próxima cita estamos retirando este material, irrigando con hipoclorito de sodio, colocamos una punta 60 con sellador, estamos colocando en este caso Apexic y estamos haciendo la obturación del tercio apical del conducto. La perforación es sellada con biodentín. Posteriormente estamos colocando una torunda de algodón humedecida con suero fisiológico y sellando con ionómero de vidrio en el tercio cervical. Una vez que la paciente regresó a su control, esta se encontraba totalmente asintomática. Ahora tenemos el conducto principal obturado con gutapercha y sellador Apexit y tenemos la perforación completamente sellada y obturada con, en este caso, biodentín. No tenemos dolor a la percusión vertical ni horizontal, la paciente está asintomática, motivo por lo cual es derivada a la sección de rehabilitación oral para continuar con el tratamiento respectivo. Este es un niño de 13 años de edad, su historial médico es no contribuyente, el examen clínico reveló que la pieza 3.6 fue restaurada con una gran restauración compuesta, está asintomático a la presión y a la percusión, no ha habido profundidad al sondaje. Es una pieza previamente tratada con diagnóstico de periodontitis apical asintomática. Al examen radiográfico mostró una imagen radiolúcida asociada a la raíz mesial de la pieza dental y por otra parte el conducto mesiobucal parece que está totalmente transportado y perforado. A los padres se le presentaron 3 opciones de tratamiento según dice RI. Extracción de la pieza dental cuando esté presente la sintomatología, realizar tratamiento quirúrgico o realizar tratamiento quirúrgico para reparar la perforación y extraerle la raíz mesial. En la primera cita le desobturan los conductos y se evidencian las perforaciones, motivo por lo cual se coloca hidróxido de calcio. Los conductos mesiales en la segunda cita fueron obturados después de haber sido preparados por completo con agregado de trióxido mineral y en la tercera cita se coloca Luxacor, que es un composite a manera de reconstrucción. Un año después se mostró significativa reducción de la imagen radiolúcida, se decide restaurar con una corona protésica. El paciente está ahora sintomático 7 años después y no hay indicios de enfermedad endodóntica o profundidad del sondaje. El paciente tiene ahora 20 años y no hay planes inmediatos para un implante. El paciente, vamos a ver ahora un paciente de 41 años de edad, de sexo femenino, el historial médico es no contribuyente, su dentista general había realizado una endodoncia varios años antes, su principal queja era sensibilidad al morder. Señorita Miriam, me han puesto una marca, ¿podría sacarla? Doctor Guapaya. Señorita Sí, estamos Miriam. verificando, Carlos. Estamos bien, estamos bien. Sí, por favor, tenga la gentileza. Esta pieza tenía el diente previamente tratado, el diagnóstico era periodontitis apical asintomática. El examen radiográfico reveló una imagen radiolúcida no solamente en el final apical de la raíz mesial, sino también a nivel de la perforación. Tenemos una imagen ahí y la otra imagen en ese lado. Se le presentan 3 opciones al paciente: ningún tratamiento con eventual extracción, extracción y sustitución por un implante, y retratamiento con posible tratamiento quirúrgico. Se desobturan los conductos, se llega a longitud de trabajo, se coloca hidróxido de calcio y se presentan opciones para reparar la perforación. Una es el cierre del segmento apical del conducto con resilón, a continuación el cierre de la perforación con agregado de trióxido mineral,
obturación de todo el conducto mesiobucal con agregado de trióxido mineral y sellado de la perforación con MTA a tiempo que se preserve el espacio del conducto para su posterior obturación en una próxima cita. Hay que recordar que el agregado de trióxido mineral es un material con muchas ventajas, pero una desventaja es que es difícil de aplicar efectivamente en conductos largos y estrechos. Se obturó con resilón la porción apical del conducto, se obturó la parte de la perforación con agregado de trióxido mineral, se ubicó el cuarto conducto y en una cita posterior se prepara y posteriormente se obtura. Finalmente queda preparado los 4 conductos y sellada también la perforación. 5 años después podemos observar que el paciente está completamente asintomático, la pieza ha sido restaurada y no tenemos enfermedad endodóntica. Este es un caso de un paciente de 51 años de edad, de sexo femenino, que estaba recibiendo tratamiento para la hipertensión. Tiene la pieza previamente tratada con tejidos periapicales normales. Sin embargo, un año atrás se había realizado el tratamiento en el cual habían colocado el poste y podemos ver que en este momento presenta una perforación al final del poste. Hay una movilidad grado 2. Al paciente se le brinda la posibilidad de extraer la pieza, de retirar la corona, retirar el poste y evaluar la perforación seguida de la decisión de reparación de perforación. Es importante decir que el paciente fue informado que la segunda opción debería incluir un nuevo retratamiento y una nueva corona. Después de retirar el poste, se visualiza la combinación de un líquido purulento, se drena, se irriga la perforación, se bloquea con un algodón, se procede a hacer el retratamiento respectivo y posteriormente se trata la perforación como nosotros hicimos en el primer caso, colocando agregado de trióxido mineral. Durante los 3 meses posteriores, el paciente permaneció asintomático, se redujo la movilidad y se derivó al rehabilitador, quien realizó la restauración respectiva. 6 años después, el paciente está asintomático, la movilidad es mínima, y 13 años después podemos ver el ligamento periodontal completamente reparado y no tenemos evidencia de que tengamos en este momento enfermedad o defectos periodontales. Los procesos de reparación para las perforaciones de endodoncia, les recomiendo leer el artículo de EndoEPT 2020 de Jovar, Ruscio, Tonini, Sabatini y Foschi. Ellos resaltan la importancia no solamente del manejo clínico, sino de la tecnología. Es importante el apoyo del CONBIN. En este momento la tomografía nos ayuda no solamente en el diagnóstico, sino también en una correcta planificación del tratamiento. Hay que aprovechar los cementos. En este momento tenemos cementos biocerámicos. Es importante porque son altamente bioactivos y van a promover justamente la formación de nuevo hueso. Y naturalmente, cuanto más ayuda tengamos, una magnificación con lupas y luz, o si es posible, trabajar con microscopio, nos va a ayudar para justamente visualizar y poder sellar las perforaciones de la mejor manera posible. Veamos la segunda parte. La segunda parte de la conferencia está dirigida a las extravasaciones por hipoclorito de sodio y el manejo clínico que nosotros debemos tener. En este caso, es una paciente de 38 años de edad, cuya historia médica no es contribuyente, no presenta ningún tipo de alergia, y ella viene a la consulta porque dice literalmente, me ha salido una bolita en la encía. Al observar, mi alumno vio que efectivamente teníamos un tracto fistuloso con tejido de granulación aumentado. A través de él colocó un cono de gutapercha para hacer el diagnóstico, lo que normalmente denominamos entre comillas fistulografía, porque no hay un término en castellano. Tenemos las imágenes correspondientes a las tomas de la paciente, de frente y de perfil. Podemos observar la pieza 2.6 de las fotografías intraorales. Podemos ver a nuestra paciente, su grado de limpieza, las piezas que ha perdido. La pieza 2.6 no responde a la prueba de frío, no tenemos un problema periodontal, no tenemos movilidad, tampoco tenemos dolor a la percusión vertical y horizontal. Desde el punto de vista de diagnóstico
endodóntico, es importante la radiografía inicial. Acá tenemos una imagen radiolúcida en la corona de una lesión cariosa amplia con un aparente compromiso pulpar, una imagen radiolúcida a nivel de la raíz palatina, y cuando colocamos el cono de gutapercha para identificar el origen de la lesión, se va hacia la zona entre la raíz mesial y distal, ligeramente más hacia la raíz distal. De acuerdo al glosario de términos de la Asociación Americana de Endodoncia, tenemos una necrosis pulpar con un diagnóstico periapical de acceso periapical crónico. Se planifica el tratamiento de conductos con un pronóstico del 74% de éxito. De acuerdo a los que nos mencionaba el doctor Friedman, es importante tener en cuenta que las imágenes radiolúcidas se constituyen el primer predictor con respecto al éxito del tratamiento endodóntico. El éxito total de las piezas es 81%, pero si las piezas no presentan una imagen radiolúcida asociada, tenemos un 92% de probabilidad de éxito. Pero si tenemos una imagen radiolúcida asociada, acá tenemos solamente un 74% de éxito. Quiere decir que prácticamente existe un 26% de probabilidad de que el caso no evolucione favorablemente y pueda requerir un tratamiento complementario. En este caso se empezó a hacer el tratamiento del exéresis pulpar. Se trabajó con una lima número 15 en el conducto mesiovestibular, hasta una lima número 20 en el distal y una 21 en el conducto palatino. A través del localizador apical electrónico y la radiografía se determinó la longitud de trabajo y se planificó hacer la preparación biomecánica con el sistema reciprocante. La irrigación se realizó con hipoclorito al 2,5%. Acá tenemos el motor de BDW. Como bien dicen los trabajos de Nicola Grande, las limas de Reciproc se han constituido realmente en un sistema de una gran ayuda, siguen el conducto radicular prácticamente sin transportarlo, y son limas que quedan bien centralizadas. Cuando trabajamos, sin embargo, con un sistema reciprocante, hay que mejorar la irrigación. Nuestros alumnos saben y comprenden los trabajos en los cuales se nos dice que las tendencias de irrigación en este momento están a favor del uso del hipoclorito de sodio. En los Estados Unidos, esta encuesta nos indica que el 91% utiliza hipoclorito de sodio como primer irrigante, ECTA un 4,3% y clorexidina 1,1%. Y con respecto a la concentración, más del 50% prácticamente lo utiliza a concentraciones mayores del 5%. Las bacterias no van a estar solamente dentro del conducto radicular. Acá vemos bacterias, como nos muestra Leonardo, Rossi y Silva, por fuera del conducto radicular en zonas y áreas de reabsorción. Diversos autores nos han mostrado realmente la presencia bacteriana. Por ello, han salido diferentes artículos para mejorar justamente nuestros irrigantes, para combatir en muchos casos Enterococcus fecalis y otras bacterias, ¿no? A través del hipoclorito de sodio, calentándolo, aumentando la temperatura, o como dice Anil Kishen, utilizando nanopartículas antibacteriales para mejorar las soluciones de irrigación. En la facultad utilizamos de 2 a 5 mililitros de hipoclorito entre lima y lima, y en la irrigación final utilizamos 10 mililitros de hipoclorito de sodio previo uso de EDTA durante 2 a 3 minutos en el conducto, y finalizando con 10 mililitros por conducto, sin que esto signifique que es un protocolo estándar. Sobre irrigación podríamos conversar y tendríamos que hacer toda una clase de irrigación. En general, a nuestra paciente se le empezó a hacer la preparación biomecánica, se mejoró con bastantes volúmenes de hipoclorito de sodio, y luego de la preparación de los conductos radiculares, cuando casi estaba por terminar, la paciente manifestó un fuerte dolor durante la irrigación. Inmediatamente nuestro alumno dijo, se ha presentado una involuntaria extravasación. Cumpliendo el protocolo establecido, empezó a lavar con abundantes cantidades de suero fisiológico, y durante prácticamente media hora lavó y lavó
hasta que la paciente se sintió calmada, no tenía dolor, no tenía ningún edema, no presentaba dolor, no había ningún edema, no había ninguna úlcera, secó, colocó una torunda y cerró provisionalmente el caso y le pidió que viniera a la próxima sesión. Se fue a almorzar porque prácticamente era cerca del mediodía y dijo, bueno, nos vemos en la próxima sesión. Él se fue a almorzar. Un rico cevichito como acostumbran en el Callao, y regresó antes de las 2 de la tarde, pero, oh sorpresa, cuando llegó al tercer piso se encontró en la sala de espera a su paciente. Prácticamente casi antes de la hora ella se había regresado. Le manifestó que en el trayecto a su casa se empezó a hinchar su cara, motivo por lo cual se bajó del carro y se tomó el carro de regreso. Se vino a la facultad y prácticamente unos 40 minutos o 50 minutos después, ella ya presentaba toda esta zona inflamada. Miren ustedes las características del edema que se había presentado. No presentaba ella dolor, no manifestó en ese momento dolor, pero sí una gran incomodidad. Seguimos el protocolo de Husman: inyectar anestesia en la zona para disminuir el dolor, irrigar nuevamente con abundante suero fisiológico, esta vez inducir al sangrado haciendo patentización, pasándonos 1 milímetro con una lima 10 o una lima 15, cerrar el conducto luego de haber estado lavando durante más de media hora y restaurando provisionalmente. Preferimos dejar el conducto cerrado con la finalidad de que no ingrese saliva y no se contamine más el conducto. Hay otros autores que prefieren dejar inclusive el conducto abierto. Indicamos la colocación del hielo durante las primeras 24 horas y al día siguiente que ella las cambiara por compresas de agua tibia. Indicaciones farmacológicas. Se le solicitó la colocación de ketorolaco y dexametasona en dosis únicas por una sola vez, antiinflamatorios no esteroideos cada 8 horas por 3 días, y clindamicina 300 miligramos por vía oral, una tableta, y cada 8 horas por 7 días. Esto motivó a que ella presentaba previamente en el diagnóstico un absceso. Significa que había una zona de infección por donde se presentaba el drenaje, motivo por el cual no queríamos que esta infección permaneciera, motivo por lo cual se recetó la clindamicina de manera ya preventiva. Acá la tenemos una semana después en su control. A la segunda semana ya prácticamente los tejidos están casi normales, podemos continuar con el tratamiento. La paciente ha sido monitoreada, llamándola prácticamente interdiario por teléfono para ver cómo iba evolucionando. Se realiza nuevamente una repreparación de los conductos. Esta vez se mejora, porque no desaparece la fístula, de irrigación. Esta vez utilizamos PUI. Se colocó hipoclorito de sodio en los conductos, se hizo PUI y el conducto está listo para ser obturado. Prácticamente en noviembre habíamos terminado la obturación respectiva. Acá tenemos la radiografía final y la paciente está en condiciones de ser derivada para que hagan la restauración respectiva y empezamos a hacer los controles correspondientes. Acá tenemos a los 10 meses el control donde ven la radiografía ortorradial, la mesioangulada y la distoangulada. Pueden ustedes observar que los tejidos blandos se encuentran en condiciones de salud. Extraoralmente no presentamos ninguna zona de edema, ninguna huella, pero como nosotros en el examen clínico observamos en la zona de la fístula un color en la encía anaranjado, le pedimos que se realizara una tomografía. Pueden ver los conductos mesiales, el conducto palatino, y oh sorpresa para nosotros, observen ustedes aquel conducto distal. El conducto distal se encuentra sobreobturado. Nos llamó la atención porque esto no se veía en las radiografías periapicales. Hablamos con la paciente, le mostramos los cortes de la tomografía
Y unido esto a lo que podemos ver acá en esta foto clínica de esta zona, ¿no?, donde aparentemente la reparación no se ha dado por completo, le propusimos realizar una técnica complementaria quirúrgica. La paciente aceptó la realización de la técnica complementaria quirúrgica, la programamos y realizamos con el doctor Benny Bustillos justamente la intervención. Acá tenemos la planificación del colgajo, el levantamiento del colgajo. Estamos haciendo la exposición y miren ustedes, nos encontramos con fenestración de la raíz mesial, fenestración de la raíz distal, y observen con claridad la presencia del cono de gutapercha que prácticamente se encuentra fuera. Este cono está completamente fuera, como sobreobturado, tal como se veía en la tomografía. Realizamos el corte quirúrgico de los 3 o 4 milímetros apicales de la raíz distal, la preparación con ultrasonido respectiva, y naturalmente también hicimos la preparación de la raíz mesial, 3 o 4 milímetros de la raíz mesial que también son retirados. Acá podemos observar los conos de gutapercha indicándonos justamente la presencia de los dos conductos mesiales, azul de metileno para visualizar mejor el campo donde íbamos a proceder a hacer la preparación respectiva, buscando si había o no un istmo. Se coloca Reiselet para lograr la hemostasia y procedemos a hacer la preparación y obturación retrógrada. Acá tenemos la preparación y obturación con MTA, tanto la raíz distal como la raíz mesial. El control y retiro de puntos, y podríamos discutir algunas cosas de este caso. ¿Cuáles son las causas por las que ocurre la extravasación del hipoclorito? El hipoclorito puede salir fuera del ápice y los dientes tienen un foramen apical amplio. Si la construcción apical ha sido dañada durante la preparación biomecánica, si previamente tenemos áreas de reabsorción radicular externa, si la longitud de trabajo se ha perdido y hemos preparado de manera incorrecta y probablemente nos hemos pasado. En otras palabras, si hemos realizado un ensanchamiento iatrogénico del foramen periapical. Las bacterias van a vivir no solamente por dentro, sino también por fuera. Trabajos como los de Nelson Filo, Silva, Roche y Leonardo nos muestran que las bacterias pueden vivir no solamente en el interior de los conductos, sino también en la parte externa. La extravasación del hipoclorito puede ocurrir debido a una presión excesiva de la punta de la aguja. Si esta queda ajustada y nosotros procedemos a irrigar, estaríamos inyectando. La prevención se realiza de la siguiente manera. Marque usted la longitud de trabajo en la aguja de irrigación. Mantenga la aguja suelta en el conducto en el momento de irrigar. No utilice fuerza excesiva en la jeringa de irrigación. Y mantenga la aguja con un movimiento constante de subida y entrada o de subida y bajada, que le permita que el irrigante ingrese, que a la vez salga y que pueda ser aspirado. Es importante un aislamiento absoluto del campo operatorio. En muchos casos, esa filtración puede provocar, lamentablemente, también quemaduras. Es importante no permitir que los irrigantes filtren a través del dique. La determinación de la longitud de trabajo es fundamental para no dañar la constricción. La combinación de localizador apical y radiografía es fundamental, pero también la comprensión anatómica. Tener en cuenta que en el 97% de los casos los conductos son curvos y que no necesariamente está la constricción en el eje principal o saliendo en el extremo del domo, que podemos tener casos donde las piezas van a tener salidas previas. Localizador apical es fundamental para poder entender que la combinación de localizador y radiografía nos ayudará a una determinación correcta de la longitud de trabajo. Sin embargo, no todo es perfecto y como habíamos visto, las radiografías bidimensionales también van a tener limitaciones. Podemos decir que el conducto distal estaba exacto, que lo veíamos exacto,
Y hemos visto cómo clínicamente hemos visto que estaba completamente perforado y el cono completamente fuera, como nos lo mostró la tomografía. La tomografía se ha constituido realmente en una gran ayuda para el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Los accidentes de hipoclorito. Haciendo una encuesta a 719 diplomados entre los años 2006 y 2007, se enviaron cuestionarios por vía electrónica y se les hicieron preguntas con respecto a la extravasación. De los 314 dentistas que respondieron, 132 reportaron haber experimentado algún accidente con el hipoclorito de sodio, por lo menos una vez, 82. 32 veces, 10 3 veces y 4 también 10. O sea, realmente en conjunto podríamos decir que como mínimo 132 reportaron haber tenido por lo menos un accidente. De los 314 que reportaron, 132 manifestaban eso. La mayor parte de las veces los accidentes de hipoclorito se dieron en el maxilar superior, en piezas premolares y molares y con más frecuencia en el género femenino con respecto al masculino. Con respecto al diagnóstico previo, se halló que las piezas con necrosis y que tenían imagen radiolúcida previa estaban asociadas con la presencia de la extravasación como un hallazgo previo. Probablemente por lo que mencionamos, que las bacterias pueden llegar a causar con la cronicidad zonas o áreas de reabsorción. Este es un trabajo que publicamos hace años atrás con el doctor Hernán Villena, el doctor De Negri y la doctora Karina Durán en endodoncia integrada, donde vemos una complicación muy fuerte de una extravasación que se produjo en un premolar inferior, que produjo una úlcera de prácticamente casi 5 centímetros, y acá vemos cómo la tratamos, cómo se eliminó el tejido necrótico, cómo se halló finalmente el conducto, se preparó y se obturó. Y vemos a los 2 meses la reparación de los tejidos blandos y la pieza pudo ser salvada y reparada. Realmente las complicaciones por una extravasación pueden ser muy severas. En algunos casos pueden requerir inclusive hospitalización. Es importante un estudio cuidadoso de la radiografía inicial y de diagnóstico, examinándose al detalle la anatomía y debe examinarse la conformación de la cavidad pulpar. Se puede utilizar hipoclorito de sodio a baja concentración. Diversos estudios modernos nos indican que el hipoclorito a baja concentración utilizado con sistemas como el PUI nos da tan buen resultado como las concentraciones altas del 5%. Evitar forzar y ajustar la aguja de la jeringa en la luz del conducto. En muchos casos, cuando trabajamos con agujas convencionales, vamos a tener realmente este problema. Es importante tratar de invertir en la compra de agujas especiales tipo Navitip o MaxiPro, agujas finas que permitan realmente que éstas queden holgadas dentro del conducto radicular. No olvidar controlar la aspiración y el retorno de la solución irrigante. Esta puede ingresar, debe retornar, pero debe ser inmediatamente aspirada. Evite ejercer excesiva presión durante la irrigación, especialmente si usted compró agujas tipo Navitip o MaxiPro, ya que estas tienen un calibre pequeño y cuando nosotros ejercemos la misma fuerza que normalmente ejercíamos con una aguja de gran calibre, lo que vamos a hacer es aumentar la presión y vamos a mandar el irrigante con una mayor fuerza y esto va a causar con mayor probabilidad, lamentablemente, la extravasación. Si se presenta la extravasación, lamentablemente no podemos dar marcha atrás. Es como cuando estamos manejando y salimos a nuestra casa y decimos, me voy al trabajo. Mi idea es salir de mi casa y llegar al trabajo. Nadie planifica en el camino tener un accidente o tener un choque. Es lo mismo lo que ocurre con la extravasación de hipoclorito. Nosotros planificamos un tratamiento de conducto, pero no hemos planificado una extravasación. Si esta se presenta, lamentablemente tenemos que aceptar que se ha presentado y tenemos que afrontarla. Les pido que por favor revisen el artículo de Farot,
publicado en el Dental Journal del 2014. Es un artículo muy completo. Es una guía para el tratamiento de las lesiones de extrusión por hipoclorito de sodio. Él ha dividido el tratamiento en relación con la gravedad y en relación con el momento en que se presenta la lesión. Incluye el tratamiento temprano, inmediato, el tratamiento tardío. En el caso de lesiones leves, irrigar el conducto radicular con cantidades copiosas de solución salina, recetar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, aplicar compresas frías, tomar inmediatamente radiografías y definir realmente la magnitud de la probable perforación. El tratamiento inmediato de la extravasación es durante las primeras 24 horas. En lesiones leves, aplicar compresas frías que se deben cambiar a compresas tibias para estimular la circulación durante la semana. Si se considera el diente sin posibilidad de ser restaurado, este debería ser evaluado para ver si realmente debe ser extraído. Si es conveniente la exodoncia, debemos planteársela inmediatamente al paciente. Empezar a hacer controles con el paciente. El tratamiento temprano durante la primera semana incluye avisar al paciente la posibilidad de que pueda aparecer una úlcera, de que pueda aparecer zonas de equimosis, de que pueda haber un cambio de color en la superficie facial de su cara, y el paciente debe estar prevenido desde el momento inicial, desde el tratamiento inmediato, a lo que va a ocurrir durante esta primera semana. Muchos casos donde uno no habla con el paciente termina buscando otro dentista o buscando un médico, pensando que nosotros no sabemos lo que vamos a tratar. Si las lesiones de tejidos blandos han cicatrizado y hay curación, a la semana nosotros podemos empezar a evaluar la probabilidad de continuar con el tratamiento de endodoncia. El tratamiento tardío involucra el tratamiento después de la primera semana, pasa por realizar el tratamiento completo de conductos. Naturalmente, si es que hay que sellar una perforación, esta deberá ser previamente sellada, pero la pieza finalmente deberá ser tratada y reconstruida. Acá tenemos nuestra paciente, ya posterior a la cirugía. Podemos ver el antes y podemos ver el después. Ya nuestra paciente está libre de toda sintomatología clínica, está completamente sonriente. Así podemos recordarla cómo estaba en un inicio y podemos ver realmente cómo está finalmente, no solamente después del tratamiento, los controles, sino también después de la cirugía. Les recomiendo leer este artículo de Farok, publicado en British Dental Journal del año 2014, donde se habla de las guías para el manejo de las injurias por extrusión del hipoclorito de sodio. Van a encontrar ustedes que Farok divide la injuria ahora en leve, moderada y severa. En la leve no tenemos presencia de ulceración. En la moderada tenemos un 30-50% de edema facial. En la severa, más del 50% de la cara está comprometida. La equimosis en la leve es localizada, en la moderada es difusa y en la severa es difusa. Debemos recordar que cuando en la moderada hay presencia de ulceraciones, deberíamos valorar si la ve el dentista general o el endodoncista. Ellos recomiendan que sea derivada ya al cirujano maxilofacial. Y en casos de una injuria severa, aparte de las ulceraciones, podríamos tener necrosis intraorales, podríamos tener las vías aéreas comprometidas, podríamos tener déficit neurovascular, podría ser necesario no solamente el médico, sino también el tratamiento del cirujano maxilofacial. Van a encontrar la guía completa, los procedimientos a realizar inmediatamente durante la semana y posterior a la semana, tanto en las injurias leves, en las moderadas o en las severas. Como están viendo ustedes, en las moderadas incluyen el tratamiento, aparte de lo que hemos mencionado, de antibióticos, de hibridación del tejido necrótico y ver inclusive si se está en las piezas la colocación de implantes. En el caso de que el paciente pueda requerir, en el caso de las severas, hospitalización, ya se está hablando no solo de antibióticos, sino de colocar tratamiento con esteroide.
y además hacer incisiones para drenaje de la colección purulenta, definir si es necesario hacer en algunos casos severos inclusive una traqueostomía y poder requerir un manejo médico para el dolor neuropático. Revisen por favor esta guía, me parece muy importante. Finalmente veamos este caso clínico. Este caso clínico nos habla de una extravasación por hipoclorito, que podría ser también una extravasación por óleo de naranja. La paciente refiere en líneas generales haber recurrido en el año 2016 a un tratamiento en un policlínico. Después fue derivada de emergencia, ella concurrió al tratamiento del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ingresó en mayo a la clínica dental de la universidad y fue derivada con nosotros posteriormente. Informa cepillarse 3 veces al día, no tenía antecedentes de tener un problema médico, y veamos lo que nos refiere. El resumen del cuestionario es que el paciente refiere que acudió a un policlínico hace un mes para realizarse un tratamiento de endodoncia. En el transcurso del procedimiento sintió dolor a nivel de la zona derecha de la cara, seguida de un dolor y ardor que no calmó. Al pasar las horas se presentó hinchazón en dichas zonas y el dolor empeoró, por lo que la paciente fue hospitalizada en el Hospital Cayetano Heredia. Cuando hablamos de hacer retratamientos, clásicamente estamos hablando de utilizar el silol, utilizar el eucaliptol, pero en los últimos años, trabajos como los de Martos y otros, Castal, Sommer, nos hicieron ver la importancia de trabajar con otras sustancias, como por ejemplo el óleo de naranja, una solución más natural y más biocompatible, pero que sin embargo tenía los mismos efectos que lográbamos con el silol o el eucaliptol, o sin una diferencia altamente significativa, también nos permitía la disolución de la gutapercha sin tener la probabilidad de la toxicidad que venía asociada a los otros compuestos. Tal es así que en los últimos 10 años se ha ido generalizando la utilización del óleo de naranja, prefiriéndolo sobre los otros compuestos, como por ejemplo el cloroformo o los derivados del cloroformo. La paciente nos refiere ya en el servicio de endodoncia que ella acudió al consultorio particular para realizarse un tratamiento de ortodoncia. Le indicaron que la pieza 1.1 requería previamente un tratamiento endodóntico porque le habían hecho un tratamiento de endodoncia y se había puesto la pieza de un color oscuro y ellos querían mejorar esa endodoncia. Durante el retratamiento se presenta bruscamente un intenso dolor. Ella, como ustedes recordarán, manifestó que había sentido dolor y ardor y que la cara se le empezó, en ese momento ella sintió una sensación de hinchazón. Sin embargo, el odontólogo le refirió que se había extruido aparentemente el líquido del óleo de naranja, que es el que se utiliza normalmente para el retratamiento. Lavaron el conducto, lo secaron, le indicaron calmantes y la mandaron a su casa. En el camino a su casa, ella no sintió nada, pero cuando llega a su casa y le abren la puerta, la ven en esas condiciones. Le preguntan qué pasó. Ella pensaba que era efecto de la anestesia. Cuando se empieza a ver, con el transcurrir de los minutos, la inflamación empieza a crecer y empieza a crecer cada vez más, motivo por los cuales los familiares se preocupan, empiezan a llamar en principio al doctor y posteriormente hacen consultas con otros doctores y otros médicos. Al aumentar la inflamación, también aumentó la presencia de dolor, motivo por el cual decidieron ya no llevarla al consultorio, sino traerla al Hospital Nacional Cayetano Heredia. En el Hospital Cayetano Heredia fue internada por el cirujano maxilofacial, vista por emergencia, y ella pasó prácticamente 3 semanas en tratamiento médico hasta que se pudo realmente llegar a controlar la inflamación. 3 semanas después, prácticamente recién estaba en condiciones nuevamente
de poder comer y alimentarse por vía normal. Y acá vemos prácticamente casi al mes cuando ella está en condiciones de ser dada de alta. Claro, pero todavía estaba pendiente el tratamiento de la pieza del incisivo central. Incisivo central que había que concluir el tratamiento o había que decidir qué es lo que se hacía con el tratamiento. Ella estaba muy preocupada y naturalmente ya no confiaba en su dentista y regresa, es derivada con nosotros al departamento de endodoncia. En endodoncia, recordemos, es una paciente de 33 años, de sexo femenino, procede de Lima, instrucción superior, viene derivada del Hospital Cayetano Heredia. En el examen clínico especializado, podemos nosotros observar que la pieza 1.1 no responde a las pruebas de frío, de calor, no hay dolor a la palpación, existe una movilidad fisiológica, pero sí tiene un leve dolor a la percusión vertical. Tomamos radiografías anguladas, definimos que había un tratamiento de conducto previo, una periodontitis apical sintomática en este momento, y probablemente había que hacer un retratamiento de conductos, y por lo que ella nos había mostrado, asumíamos que probablemente había existido una extravasación de hipoclorito de sodio a través de la perforación. No creemos que la magnitud de lo que ella ha tenido corresponda realmente al óleo de naranja. Sin embargo, le solicitamos una tomografía para comprobar realmente si teníamos la presencia o no de una zona de perforación. Y observen ustedes los resultados de la tomografía. Juzguen ustedes mismos, miren ustedes la profundidad, y acá pueden ver en este corte realmente la perforación. No creemos que haya sido óleo de naranja, creemos que es una perforación asociada a una extravasación de hipoclorito a través de la perforación, naturalmente de manera involuntaria. Los cortes axiales, acá ya estamos en la primera parte del tratamiento, verificación del trayecto de la falsa vía con perforación, colocamos inicialmente hidróxido de calcio, atenuamos la sintomatología clínica, verificamos la longitud tanto con localizador como con radiografías, y acá tenemos ya la colocación del agregado de trióxido mineral, utilizando como matriz el hidróxido de calcio para lograr un tope, colocamos el agregado de trióxido mineral. En la tercera sección estamos haciendo el retratamiento del conducto principal, acá vemos ya el conducto retratado, la falsa vía toda rellenada con agregado de trióxido mineral. En el control, la paciente regresó con dolor a la percusión, teníamos un punto de contacto prematuro, el cual fue eliminado, y en la próxima sesión ella ya venía, pero sin dolor, estaba completamente asintomática. Acá la tenemos prácticamente ya en la etapa posterior, está siendo dada de alta y va a pasar para unos controles posteriores que todavía estamos con ella. En cuanto al manejo de las perforaciones, es importante lo siguiente: lo mejor es prevenirlas, y eso significa no solamente prevenir y realizar la perforación, sino que si se realizó la perforación, hay que prevenir no tener un daño sobre el periodonto, y eso significa manejarlas con el material adecuado. Hay que conocer la prevalencia y los posibles predictores de las perforaciones. Nuevos materiales, nuevo instrumental y equipos llegan a ser elementos claves. Hemos visto cómo el CONVIN, especialmente de campo reducido, el contar con los instrumentales necesarios para poder llevar el MTA o el biodentín a esas zonas tan rebuscadas dentro del conducto radicular, y la necesidad en algunos casos de contar con lupas o microscopio, pueden ser elementos claves para lograr realmente el éxito. De todas maneras, la prevención sigue siendo el enfoque más efectivo, y creo que el análisis de la radiografía inicial es muy importante.
Debemos recordar que hay casos, como bien decía Castellucci, donde es necesario inclusive hacer la apertura sin aislamiento, con la finalidad de llegar hasta la entrada del conducto y posteriormente hacer el aislamiento. En casos de piezas giroversadas, en casos de piezas completamente calcificadas, o cuando tenemos una pieza que tiene un doble eje con curvatura. Son casos donde debemos probablemente, a base del diagnóstico hecho con la radiografía inicial, definir la necesidad de hacer una apertura sin el aislamiento como clásicamente es la regla. Primero aislar y luego aperturar. No, hay casos donde es importante específicamente primero realmente iniciar la apertura y posteriormente hacer el aislamiento. El pronóstico de las perforaciones no depende solo de la reparación exitosa, también depende de otros factores pronósticos. Hemos visto cómo en los artículos más modernos ya estamos viendo la presencia o no del sangrado, si nosotros tenemos o no visualización de la zona donde se ha producido la perforación. Esto es importante para poder lograr con el equipo adecuado la corrección adecuada. Y con respecto a las extravasaciones de hipoclorito, estudie cuidadosamente la radiografía inicial. En muchos casos no nos percatamos realmente de la amplitud del foramen. Muchos pacientes jóvenes pueden tener forámenes amplios, no necesariamente que falten cerrar, sino que simplemente por naturaleza son amplios. En casos de que exista una imagen radiolúcida, debemos suponer que también existe la posibilidad de que puede existir reabsorción a nivel de la constricción apical y que ésta podría estar agrandada. La Evite cadera. forzar y ajustar la aguja de irrigación dentro del conducto radicular. Controle y aspire la solución irrigante. No ejerza presión al irrigar, especialmente si está utilizando agujas de calibre reducido, como las Navitit, MaxiPro, agujas 25, 27, 29, 30, cuanto más alta, más delgada, pero si hacemos una demasiada presión, va a salir con demasiada fuerza el irrigante. Recuerde que si hay ya una perforación, usted debe evitar utilizar hipoclorito, puede utilizar clorhexidina o podría también utilizar hipoclorito de baja concentración. Si existe la perforación previa, siempre irrigue y aspire a la vez. Recuerde usted los protocolos de Hulsmann, los protocolos de Farok. Nadie quiere que se presente una extravasación, pero si se presenta la extravasación, como odontólogos, si realizamos tratamientos de endodoncia, debemos conocer cómo realizar el manejo clínico, qué es lo que debemos hacer inmediatamente. De ahí la importancia del manejo correcto del protocolo para justamente tratar de minimizar las consecuencias de estos lamentables accidentes que nosotros no planificamos, pero que le pueden ocurrir desde el odontólogo que recién comienza a hacer endodoncias como hasta el odontólogo más experimentado. Nadie planifica un accidente, pero sí todos debemos conocer cuál es el manejo clínico si este se presenta.